Buen día, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Ok. Déjenme, les comparto pantalla. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Recordando un poco lo que hicimos ayer. El día de ayer les comentaba que las tablas de distribución de frecuencia muchas veces, pues, suelen ser un poco pesadas de leer, puesto que trabajan con varios números, ¿no? Tenemos datos, tenemos frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, etcétera. Entonces necesitamos de ciertas medidas que nos permitan resumir de buena manera a toda la colección de datos o a la tabla de distribución de frecuencia. Y estas medidas que vamos a utilizar para resumir, para caracterizar a la colección de datos son las medidas de centralización. ¿Sí? Que ya les dije que las medidas de centralización son medidas las cuales caracterizan lo mejor posible a una distribución de datos. Se definen como promedios porque tienden a situarse en el centro de la colección. Estas tres medidas de centralización son media, aritmética, mediana y moda. ¿Sí? Entonces, les comenté igual que una propiedad típica de la media aritmética es que sucede que como para obtener media aritmética se toman todos los valores de la colección, cuando hay algo que se llaman valores atípicos o valores extremos, que son valores muy grandes o muy pequeños con respecto a la mayoría de los datos, pues eso hace que la media se distorsione un poco y que las conclusiones que nosotros podamos obtener de la media aritmética o promedio no sean buenas, ¿no? Que las conclusiones que podamos obtener no sean buenas. ¿Sale? Entonces, bueno, sabemos que la media aritmética es el promedio, se suman todos los datos y dividimos entre el número total de datos, pero aquí lo importante es saber cómo podemos obtener la media aritmética cuando tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Se los vuelvo a explicar porque creo que ayer lo expliqué muy rápido y como que no sé, siento que no me captaron, pero ahorita lo hacemos todo de nuevo por acá. Ok, vamos a hacerlo a mano. El ejemplo que tenemos aquí es, determina la media aritmética de las edades en años de los 60 socios de un club deportivo. Si la distribución de frecuencias es la siguiente. Se los voy a mostrar para hacerlo a mano porque, pues, esta tarea sí se va a entregar a mano, ¿sí? No en Excel. Así que vamos a copiar aquí la tabla que tenemos, que es edad y frecuencias.
edad y frecuencias, metemos aquí nuestra tabla y ponemos 18, 20, 24, 18, 20, 24, ponemos 32. Ok. Y también su respectiva frecuencia sería 12, 10, 18. Vamos a copiar acá 12, 10, 18. ¿Qué más? 12, 10, 18, 13, 13 y 7. Ok. Y el número de frecuencias, o más bien el total de frecuencias, debe ser de todas las frecuencias, que en este caso nos debe de dar 60, que n sea igual a 0. Profe, el ADA 2, esa es Amanda, que subió. No, no, puede ser. Ah, ok, porque Esta, ya le esta entendí. es otra. Ah, Esta es ok, otra. Es de media, media. ok, De modo que vamos a ver rápidamente lo que es desviación estándar. Entonces, ¿cómo se saca la media aritmética? Para la media aritmética, ¿sí? La media aritmética en datos ordenados, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que multiplicar el dato por su respectiva frecuencia, sumar estos productos y dividirlo entre él. Entonces se agrega otra columna a la tabla de distribución de frecuencias. Agregamos una columna que diga XK por FK. XK por FK. Esta columna nos dice que tenemos que multiplicar el dato por su respectiva frecuencia. ¿Sí? El dato por su respectiva frecuencia. Lo único que vamos a hacer acá es multiplicar 18 por 12, 20 por 10, 24, 18, 30, 13, 32, 7. Y bueno, nada más para que tengan aquí la referencia, es 18 por 12. ¿Cuánto da 18 por 12? Todo en calculadora, calculadora básica. 216. 216, entonces ponemos aquí 216. Entonces yo creo que con esta referencia ya saben que debemos de multiplicar abajo 20 por 10. Y 20 por 10 pues sería 200. Ponemos acá 200. 24 por 18, también en calculadora. Nada más acá pongan los resultados. 24 por 18, ¿cuánto es? 432. Ponemos acá entonces 432. 30 por 13 les debe de dar 390, si no me equivoco. Y 32 por 7 les debe de dar, y ahí ya no sé, 32 por 7, 224. 224. Ok. Entonces, una vez que yo obtengo estos productos, para obtener la media aritmética necesitamos la sumatoria de estos productos. ¿Sí? Necesitamos la sumatoria total de XK por FK. ¿Y a qué sería equivalente esta sumatoria? Sumatoria de XK 1462. por FK. ¿1400 qué? 62. 62. Ok. Yo una vez que obtengo esta medida, este valor, ya puedo aplicar entonces la fórmula de media aritmética, que es X barrita. Recuerden que la X barrita es media aritmética o promedio. Va a ser igual a la sumatoria de X por F de los datos por la frecuencia entre el número total de datos. Así que vamos a poner acá abajito media aritmética. Media aritmética y utilizamos rápidamente la fórmula.
X barrita va a ser igual a la división del total de la sumatoria del producto de X por FK, que sería 1462, entre el número total de datos, que en este caso el número total de datos pues es 60. ¿Y cuánto sería 1462 entre 60? 24.37. 24.37 años, ¿no? Y listo. Entonces podemos decir que la media aritmética o el promedio de las edades de los 60 socios del club es de 24.37 años. Y ponemos una conclusión, jóvenes. Recuerden que cuando estamos resolviendo problemas, no solamente es quedarnos este, con el resultado matemático, sino que hay que interpretar. Y sobre todo en estadística, que creo que es la parte de las matemáticas más útil, ¿no? En la vida diaria. Entonces ponemos acá el promedio de las edades de los 60 socios del club es de 24.37 años. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer para cualquier tabla de distribución de frecuencias que nos aparezca cuando queremos obtener media aritmética. ¿Sí? Cuando queremos obtener media aritmética. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Preguntas o dudas? ¿Siempre va a ser así, maestro, o va a haber casos en los que se va a cambiar? No, siempre en la distribución de frecuencia agarramos el dato, tenemos por absoluta y sumamos esos productos. Sumamos los productos, los dimos, van a cambiar el número total de datos y los datos totales, y no, ¿sí? ¿Alguna cosa más? No, bueno, entonces, ahora, la siguiente medida de centralización, ¿sí? Y bueno, nos dice que sea una colección de datos, una colección de números determinados de datos, ordenados en orden de magnitud, es decir, de mayor o de menor, en este caso de menor a mayor, ¿sí? Entonces la mediana es el valor del dato central si n es par, o la media de los dos valores centrales si n es par. Recordad que n es el número de datos. Si ustedes recuerdan, cuando obtienen mediana en secundaria, primaria, ¿sí? Creo que parte de la prepa en primero, es una colección de datos. Y para obtener la mediana, por ejemplo, el de acá, para obtener la mediana necesito observar si el número de datos es par. Por ejemplo, aquí tenemos determinar la mediana de los sueldos mensuales de 6 empleados de una comunidad, siendo dichos sueldos 3.600 pesos con 50 centavos, 2.600 centavos, sin 0 centavos, 1.276 pesos, 4.050 pesos y 3.000 pesos. ¿Cuál sería el dato que quede exactamente? Bueno, si nosotros observamos, y como dice el problema, son 6 datos, ¿sí? Esto quiere decir que el número total de datos es par. Y aquí sucede algo, ¿sí? Cuando el número de datos es par, nos dicen que la mediana tiene que ser un promedio entre los dos valores centrales. Entonces, ordenamos los sueldos de menor a mayor, ¿va? Ordenamos los sueldos de menor a mayor. ¿Cuáles serían los datos centrales? Ordenamos 1966 y ustedes que serían los dos datos centrales, porque como es 3.600 y 300. correcto, los datos, la mitad de esa colección de datos son 2. ¿Por qué? Porque el número de datos es par. 3.980. Con estos datos, nos hacemos promedio o media entre esos dos valores centrales. Entonces, la mediana que no nos lo dicen por acá, pero yo se los digo, se representa como x pequeñita, ¿sí? Así como la mediana es x barrita, aquí la mediana es x pequeñita, acá, va a ser igual entonces a 0.80. Y todo esto, como algo que lo dividimos entre 2. ¿Sí? Lo dividimos entre 2. ¿Cuánto da la suma de algo? $3.600.5 más 980. 7.501. 501. Punto. Ok, ¿sí? 2. Y esta sería media.
¿Por qué? ¿Por qué podemos a veces utilizar la mediana y la mediana? Pues porque fíjense que la mediana, para obtener la mediana, no consideramos valores atípicos. ¿Sí? Si nos damos mayor, los datos atípicos quedan en los extremos, obviamente. Y como en la mediana nada más necesitamos los datos que están en el centro, estos valores atípicos no perjudican al resto. ¿Sí? Entonces, puede ser, ojo, puede ser que en esta colección sea mejor analizar la mediana que la media, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay un periodo típico extremo, que es este de 7500, ¿sí? Ese de 7500 como que no, no tiene mucho, ¿no? Es casi el doble del anterior a él, casi el de 1350, más o menos. Entonces, en la mediana no hay los típicos, y esto es una característica. En la mediana no influyen los datos atípicos. Me quiero algo. Maestro, dime, una preguntita. Cuando tengamos que sacar la mediana, ¿hay que ordenar los datos de mayor a menor? De menor a mayor, siempre. O de mayor a menor. Pero yo no les voy a dejar ejercicios de este tipo, ¿eh? O sea, no les voy a dar 6 datos, ordenen de menor a mayor y saquen la mediana. Eso está muy fácil. Ya lo debieron haber visto en secundaria o en primero de prepa. Nos va Lo a que, dar de a 100, ¿verdad, maestro? no, tampoco. Lo que vamos a hacer es sacar la mediana en una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Con el mismo ejemplo que hicimos acá. ¿Cómo puedo yo obtener la mediana de este ejemplo, de este que hicimos acá, si ya tenemos acá la tabla de distribución de frecuencias? Aquí son 60 datos. Entonces, no vamos a ordenar los 60 datos de menor a mayor. Qué flojera. Como dice Ángel, ¿le voy a dar el 100? No, qué flojera. Si les doy 100, entonces mejor ordénenlos o organícenlos en una tabla de distribución de frecuencia y sacan la mediana. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sacamos mediana en una tabla de distribución de frecuencias? Bueno, aquí tenemos que considerar esto. ¿Cómo podemos saber la posición, no valor, la posición de los datos centrales? Cuando nosotros ordenamos de menor a mayor, los datos toman una posición, ¿sí? Aquí son 6 datos, por lo tanto podemos decir que el primer dato es primera posición, segunda
posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y sexta posición. Entonces, como son datos, la cantidad de datos es pequeña, pues aquí automáticamente me dijo, creo que Luis, que los dos datos son los que están en la posición 3 y 4. Bueno, pero ¿y si son 76? Si n es impar, y póngala aquí, vamos a ponerla acá, posición de los datos centrales. Posición de los datos centrales. Si n es impar, es decir, si el número total de datos es impar, el dato central es el dato número n más 1 entre 2. Así, por ejemplo, si la colección se compone de 19 datos ordenados, el dato central es el dato que ocupa la posición 10. ¿Por qué? Por esta formulita. N más 1 entre 2. Al número total de datos le sumo 1 y lo divido entre 2. Y este valor que me da esta formulita va a ser la posición del dato central. N más 1 entre 2. Si n es impar. Es decir, si son 19 datos, suma 19 más 1 nos da 20 y 20 es el dato que está en la posición 10 va a ser mi dato central y automáticamente es mi mediana. Como es impar, solamente dato central es mi mediana. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si n es par? Si n es par, entonces tenemos dos datos centrales. ¿Y cuáles son las posiciones de estos dos datos centrales? Bueno, las posiciones son n entre 2. Si tenemos par, tenemos n entre 2. Y la posición que nos dé es el primer dato central. Y la siguiente posición también sería el contrario. Por ejemplo, yo sé que esto es muy fácil. ¿Cuántos tenemos acá? Si yo quiero saber cuáles son de mis datos centrales, yo sé que es 3 y 4. Pues son datos pares, el número de par, entonces digo n entre 2, que sería 2. Y entonces mi dato está en la posición 3. Bueno, precisamente lo que... ¿Y cuál va a ser la posición del otro dato central? La siguiente posición. Por ejemplo, si la colección de datos se compone de 80 datos ordenados, entonces los dos datos centrales son el dato número 82, que es y el siguiente dato, que sería el dato número 41, el dato que ocupa la posición 41. Ojo, no quiere decir que la mediana es 40, no quiere decir que la mediana es 41, sino que la posición del dato de la posición 40, si queda esto que les estoy comentando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a sacar mediana en los datos? Cuando el número de datos es grande y esto se presenta en frecuencias, la curva de frecuencias acumuladas debe encontrar el dato central o los datos centrales. ¿Sí? La frecuencia acumulada nos va a ayudar a encontrar la mediana de datos. Y para sacar, por ejemplo, vamos a esta situación. Ya tenemos la tercera columna. ¿No? Las respuestas. Hay la cuarta columna, que sería la fórmula que va a ayudar a obtener mediana. Entonces, ya agregamos una cuarta columna y agregamos FA, frecuencia acumulada. ¿Cuál sería la frecuencia de esta tabla, jóvenes? Diana, ¿cuáles serían las acumuladas de esta tabla de distribución? Es porcentaje, ¿no? No, con frecuencias. Sería suma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la primera frecuencia acumulada, Diana? 12. 12, correcto. La primera frecuencia acumulada es la frecuencia. Y de ahí, la segunda frecuencia, 22, ¿sí? Sería 40. 43 y 60. 60. Entonces, de nueva cuenta, ¿qué significan las frecuencias acumuladas? Significa que están acumulando los datos, ¿sí? Todos los datos anteriores y el dato en el que estamos parados. Por ejemplo, ¿qué significa? Significa que hay 12 frecuencias o que las 18 aparte de esta colección. ¿Sí? Ese 22 me dice que hasta la edad de 20 hay 22 datos acumulados. ¿Sí? ¿Por qué hay 22 acumulados a 20? Bueno, imagínense que podemos escribir en forma de lista. 18, 18, 18, 18, ¿cuántas veces? 12. 12 veces. Imagínense acá que escribo 12 veces 18. Y después de los 18 van los 20, ¿no? ¿Cuántas veces voy a escribir 20?
10. veces. 10 veces. De tal manera que el último 20, ¿qué posición ocupa? ¿Cuántos datos llevamos hasta el último 20 con todos y 18? Pues si yo tengo 12 18 y 20 y 10 20, hasta aquí llevamos 32, ¿no? Digo, no, 22. 22 datos. Entonces vean que la frecuencia acumulada también me está diciendo. Hasta 18 llevamos 12 datos. Estamos en la posición 12. El último 20 ocupa la posición 22. El último 24, la última edad de 24, ocupa la posición 40. El último 30 ocupa la posición 53. Y el último 32 obviamente va a ocupar la última posición, que es la 60. ¿Sí? Otra forma de interpretarlo. De la primera posición a la 12ª aparece el 18. 18, 18, 18, 18, 12 veces. 12 posiciones ocupa, las primeras 12. De la posición 13ª o 13ª a la 22ª aparecen puras edades de 20. De la 23ª posición a la 40ª aparecen puros datos de 24. ¿Sí? Imaginen la colección. De la 21ª a la 53ª son puros datos de 30, 30, 30, 30. Y de la 54ª hasta la 60ª aparecen puros datos de 32, 32, 32. Es decir, si yo les digo, ¿qué valor tiene el dato que ocupa la posición 36ª? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el valor del dato que está en la posición 18. 36ª? No, no, porque 18 son los primeros 12. Serían los 24 años de
serían 24 años de edad. Si observamos la frecuencia acumulada, el dato que está en la posición 36 o 34, no sé qué les dije, sería un 24. Sería un 24, no un 20, porque los 20 llegan hasta la posición 22. Sería un 24, ¿sí? Porque está entre pues 23 y 40 y pues la mitad de 60 pues es 30. O sea, aparte del Correctamente. lugar 30. Correctamente. Entonces, lo que necesita, una vez dicho esto, ¿no? De la frecuencia acumulada, pues necesitamos saber, primero que nada, para sacar la mediana, necesitamos saber la posición del dato central, como dice su compañero. ¿Cuál es la posición del dato central? Bueno, pues lo sacamos de esta manera. Si n es par, entonces los datos centrales son el dato número n sobre 2 y el siguiente. Y aquí es bastante sencillo, ¿ok? El número de datos es par, es 60, entonces la posición sería la siguiente. Posición del dato central ponemos por acá. Yo creo que ya todos lo deben saber, ¿no? Posición del dato central. Posición del dato central sería n sobre 2, porque es par el número de datos, sería 60 entre 2. Y esto me da 30, ¿no? El 30º lugar y el siguiente, porque son dos datos centrales. Entonces, buscamos dentro de mi frecuencia acumulada cuáles son los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que están en la posición 30 y 31? ¿Cuáles son los datos que ocupan la posición 30 y 31? Pues 24. ¿Por qué? Porque 24 ocupa la posición desde la 23 hasta la 40. Es decir, 23, 24, 26, 28. La tecla son puros 24. Sí. Dígame. ¿Le estaría dando el número exacto o tendría que dar más? No, porque es un número, entonces me está del ¿sí? Ok, profe, gracias. Entonces la mediana son los datos centrales, que en este caso sería 24 y 24. Entonces nada más aquí yo ya sé que los datos 24 va a ser igual a 24. Entonces da 24 más 24 entre 2. 24 más 24. ¿Sí? Y listo. Entonces tenemos la mediana de la colección, la mediana de las edades de los 60 club es de 24 años. Fíjense, es que la mediana y la moda pues están en un mismo valor, ¿no? Por ahí mismo. Ahora que nos ayudamos, pero hay que encontrar la posición y después, una vez que se selecciona la total, buscamos en la secundaria. ¿Cuál es el dato que está en la porcentaje? ¿No? Aquí la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? El dato 30 y el dato 31. No sé, porque no acumula el 31. El 22, pues tampoco, porque todos vamos a acumular el dato 31. 40, de 22 a 40, acumula. Si ya acumula, no. Ok. Dicho todo esto, entonces nada más aquí es el dato 24, ¿no? De la moda se define como el dato los datos que tienen la máxima frecuencia. Eso ya lo sabemos. La moda es el dato de los datos que tienen la mayor frecuencia. La definición es que se frecuencia de mayoría solamente corresponde a un dato. Entonces, puede tener la moda de los datos. ¿Cuál es esa zona que tiene la frecuencia? Pero por ejemplo, la frecuencia mayor responde a más de un dato, entonces vamos a decir que hay más de un dato. Pero si dos datos tienen la misma frecuencia, no hay una frecuencia mayor que otra. Si dos diferentes, no puedo decir que hay una mayor frecuencia, ¿no? Entonces, se conviene decir que los datos no tienen. ¿Sale? Los datos todos tienen la misma frecuencia, entonces decimos que la colección de datos no tiene moda. ¿Sale? No. Entonces, perdón. Ese es uno de participación. ¿Cuál sería la moda acá? ¿Cuál es el dato? Tiene la mayor 24 años. Listo, ¿no? Aquí lo que moda habla mucho de esta moda. Es el dato que tiene la mayor frecuencia. Si hay dos más datos, tres datos, decimos que es una modal. Si tres datos es modal. Y demás, tres datos con una mayor frecuencia, pues es modal. ¿Sí? ¿Cómo es el signo para la tenemos barrita, que es para la media aritmética? Ya tenemos X pestañita, que es para allá. Y para la es una X con gorrito. X gorrito. ¿Sale? X gorrito. Y aquí automáticamente, de hacer mucho, solamente observarla y podemos ver que la tiene mayor frecuencia es 4 años de edad. Se repite mayor número de veces. Vean que, de nuevo, nuestra mediana
moda y media aritmética están en un mismo valor. Cuando sucede moda y media en un mismo valor, esa distribución es normal. ¿Sí? Una distribución muy, muy importante en estadística, que si nos da el tiempo, lo vamos a ver al final del curso. Distribución normal. Es una distribución normal porque la media, moda y mediana coinciden. Entonces, nada más para finalizar, ponemos acá. La moda de las edades de los 60 socios del club es de 24 años. ¿Vale? Y listo. Así podemos sacar las 3 medidas de centralización en una tabla de distribución de datos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Entonces, para ejercicio de participación, de este que hicieron ustedes ya, de la primera actividad de participación, ahora hay que encontrar ya no sus frecuencias, sino su media, mediana y moda. Y como ya tienen la frecuencia acumulada, pues ya les va a servir ahí para, para sacar la mediana. ¿Sale? Entonces, de esta tabla que tienen acá, tienen que anexar
la columna de multiplicación de X por F y la de frecuencia acumulada. Dígame. Maestro, ¿podría poner otra vez la formulita para la mediana cuando es un dato impar? Para la posición. Posición. Ya. Sí. Copien este ejercicio de participación. Determina la media, mediana y moda de la siguiente tabla de distribución de frecuencias que muestra el número de hijos por cada una de las 250 familias encuestadas. ¿Cuál sería el promedio de hijos de todas estas 250 familias? Recuerden que no es sumar solo esto. Sí, recuérdenlo. ¿Cuál es la mediana y cuál es la moda? La moda es muy rápido, creo que ya la había dicho Ángel. No, es 2. La moda es 2, ahí está. Saquen media, mediana y la moda. Este ejercicio de participación, obviamente no les va a dar tiempo ahorita de terminarlo tan rápido, creo yo. Entonces, se los voy a dejar para hoy, pero antes de las... ¿A qué hora salen hoy? De las 12, De las 12. 11, No, sí, No, nada maestro, antes de las 2 de la noche, está bien. Parece que tienen clases, ¿no? Hey, De las profe. 12 de la noche, maestro. No, hasta las... Cinco. 10. Estás a las 10. Les doy 11. Está bien, más mejor. 10. 10. Actividad de participación de las 16/02/2022. Ahí está. Recuerden que son puntos extras. Tienen hasta hoy antes de las 10 de la noche. Hay que poner conclusiones, ¿verdad? Y conclusiones, siempre que hagamos algo práctico, alguna situación práctica, hay que poner conclusiones con respecto al problema, ¿no? No solamente dejar nuestro procedimiento matemático. Ok, ahí está. Para hoy, jóvenes, antes de las 10. Todavía no se van, vamos a esperar estos 5 minutos. Va a poner un apartado, me imagino, ¿no? Sí, ya está, ya lo acabo de subir. Ok. Esto de media, mediana y moda va a salir en la tercera hada, ¿no? O no sale en esta hada, que algunos ya hasta te entregaron. No sale en esta hada. Ok, y con respecto a la que entregaron, ya sabrán ellos quiénes son los que entregaron. La Comic Sans, la letra, la fuente, Comic Sans, no se utiliza para trabajos jóvenes. Es una fuente que hace mucho en internet, porque es una fuente que no es normal. ¿Sí? Entonces, bueno, no va a utilizar Comic Sans para trabajos. ¿Sí? Y a partir de ahí, no lo van a jugar con Romance, con Century Comic, pero no con Comic Ángel. Sí, pero conforme a la tarea que me ha pasado, es de las que vamos a hacer. Son de las que en el trabajo. Van a ser histogramas y polígonos, pero de los datos que les están en la hada. ¿No? Ah, ok. O sea, Gracias. con respecto a los datos que están en la hada. Al Pero número de hay que cuartos. sacar todo, ¿verdad? O sea, las frecuencias, las Exactamente, relativas y todo. exactamente. Ok. Correcto. Sí se puede hacer en Excel, ¿no? Sí, en Excel sí.